Bienvenidos a un nuevo video del canal y en esta oportunidad vamos a estar analizando cuál de los famosos o de los conocidos como 5 grandes del fútbol argentino es más de la B, y también vamos a ver cuál de estos 5 clubes argentinos es menos de la segunda división. Para eso vamos a analizar la forma en la que ascendió cada club, los descensos que tiene cada club, las temporadas en primera, los partidos en primera, los puntos en primera y cómo le fue en otras divisiones. Vamos a empezar con el más fácil, con San Lorenzo de Almagro. Como podemos ver, el Cuervo tiene 110 temporadas en primera división. ¿Qué pasó con San Lorenzo? Bueno, se anotó por primera vez en la tercera división del fútbol argentino en el año 1914. Ascendió siendo campeón y pudo anotarse en un combo en un 2x1 en la primera división. Es decir, salió campeón de tercera y saltó de tercera a primera división. Fue algo bastante raro, pero al menos salió campeón de tercera y logró llegar a primera división. Luego, en primera división, tuvo un descenso. En agosto de 1981, San Lorenzo terminaría anteúltimo en ese campeonato y así descendería a la segunda división, teniendo que jugar la temporada de 1982 en la segunda división del fútbol argentino. De todas formas, el 6 de noviembre de 1982, San Lorenzo le ganaba 1-0 al Porvenir y volvía a la primera división del fútbol argentino, para así quedarse hasta entonces. Así que el Cuervo nos queda con un descenso a la B Nacional, siendo una única temporada en la B, una temporada en tercera división y 110 temporadas en la primera del fútbol argentino. Vamos a seguir ahora con Racing Club de Avellaneda. La academia, como todos saben, descendió el 18 de diciembre de 1983 tras caer en condición de visitante 4-3 contra Racing de Córdoba en la penúltima fecha. Una vez en la B, para Racing el ascenso no fue tan fácil como para San Lorenzo. En su primer año en la B salió segundo detrás de Deportivo Español y logró clasificar a un reducido para volver a primera, pero en el reducido, llegando a la final, terminó perdiendo con Gimnasia y Esgrima de La Plata, relegando así un año más su ascenso a primera. Finalmente, el 27 de diciembre de 1985, tras 2 años en la B, Racing de Avellaneda pudo volver a la primera división para quedarse en ella. Racing llegó a la primera división por primera vez por mérito propio, tras haberle ganado 2-1 a Boca en el año 1910. El año siguiente sería el primer año de Racing en primera, ganaría ese título y 7 seguidos más, lo que es hasta ahora un récord en la primera división del fútbol argentino. Un dato también a destacar en esa época es que los equipos podían anotarse tanto en la segunda división, o sea en la B, como en la tercera división. Primero, tanto Racing como River se habían anotado en la tercera división del fútbol argentino y después, en 1906, también por decisión, se anotaron en la B. Eso lo hicieron tanto River como Racing. En resumen, Racing nos quedó entonces con 112 temporadas en primera, una temporada en la que se anotó en tercera, luego se anotó en segunda y después ya, cuando ascendió en 1910, jugó la temporada 1911, volvió a descender en los 80 y estuvo 2 años en la B. Luego, cuando volvió, no volvió a descender. Vamos ahora con Independiente. El caso del Rojo de Avellaneda es bastante raro. En 1907, Independiente se anotó en la segunda división, o sea, en la B. En 1908, decidió anotarse en tercera división por un caso bastante extraño. Tras no ascender, en 1909 volvió a anotarse en la segunda división. Tampoco pudo ascender y luego en 1912 se unió a una liga disidente que luego se terminaría formando, o uniéndose mejor dicho, a lo que sería la primera división. Y así, sin ningún mérito deportivo, Independiente terminó jugando en la primera división.
Después de mucho tiempo y como todos saben, en el año 2013 Independiente tendría su descenso a la segunda división del fútbol argentino. Si no fuera por este descenso que tuvo Independiente en el 2013, sería el segundo equipo con más temporadas en primera división, a pesar de no haber ascendido nunca por un mérito deportivo. A pesar de esto, Independiente ahora sí lograría un ascenso adentro de la cancha y volvería a la primera división del fútbol argentino para quedarse ahí. En resumen, desde su ascenso por primera vez a la primera división, el rojo nos queda con 113 temporadas en la primera, tras un descenso que le costó un solo año, una sola temporada, volver a primera división. Vamos a hablar ahora del Club Atlético Boca Juniors. Boca se fundó en 1905 y recién en 1908 se pudo anotar en la B, en la segunda división del fútbol argentino. Para Boca no fue para nada fácil ascender, de hecho nunca pudo hacerlo. Estuvo desde 1908 hasta 1913 jugando en la B Nacional, 5 años sin poder ascender. Tras 5 años sin poder ascender desde la B a primera, podemos ver en este torneo, fíjense que también se ve la tabla, la clasificación de lo que era la primera división argentina, River jugando en primera, Boca jugando en la B, y ahí en la B, en ese torneo, Boca salía tercero. El campeón era Ferro, y por lo tanto, el que tenía que ascender era únicamente Ferro. Platense había salido subcampeón. Más allá de haber estado 5 años en la B y no haber podido nunca lograr el ascenso por méritos deportivos, ya es sabido por todo el mundo lo que pasa en ese año, en 1913, donde Boca, por un dictamen de la Asociación Argentina de Fútbol y apoyado, entre otros, por River Plate, Boca terminaría ascendiendo, sin mérito deportivo, a la primera división del fútbol argentino. Acá también tenemos un famoso video del periodista Alejandro Fabri explicando aquella situación. Bueno, el tema es así. En 1912 se pelearon, como habitualmente pasa, los dirigentes del fútbol argentino, que recién empezaban a hablar en castellano, porque eran todos británicos, pero ya los ingleses de Quilmes no manejaban, junto con los del San Martín Athletic, Barracas Athletic, el campeonato. Bueno, se fueron y fundaron otra AFA, quedaron 2 AFA, la Federación Argentina y la Asociación Argentina. Fue la manera que encontraron clubes como Independiente, Atlanta, Tigre, de llegar a primera división, porque estaban en segunda y como abrieron una primera división paralela, se fueron a jugar a primera ahí. Entonces quedó vacía la primera división. ¿Qué hicieron? Subir a los 7 equipos que jugaban en el torneo de segunda división. El campeón había sido Ferrocarril Oeste, el subcampeón había sido Platense, Boca, Olivos, Estudiantil Porteño, Kimberley, Riachuelo, que es el antecesor de Sportivo Barracas, y Banfield, que fue el campeón de tercera categoría, primera C, fueron ascendidos. Pero jugó 5 años en la B, Boquita. Igual, 5, te digo, de 1908 a 1912. En resumen, Boca nos queda entonces con 5 años en la B, sin lograr un ascenso por mérito deportivo, y con 113 temporadas en primera división, es verdad, sin haber descendido. Por último, es el turno del Club Atlético River Plate. Como ya se mencionó anteriormente, River Plate en una primera instancia se había anotado en la tercera división del fútbol argentino y luego, junto con Racing, en 1906, como se podía hacer eso, cualquier club era libre de anotarse en segunda o en tercera, según le convenga o según quiera, se anotó así en la segunda división del fútbol argentino. El 27 de diciembre de 1908, River ascendería a la primera división por mérito deportivo. Le ganaría en la cancha de Gimnasia y Esgrima de Palermo la final de la B Nacional a Racing por 7-0, llegando así a la primera división del fútbol argentino. Muchos años más tarde, y como todos ya saben, River en 2011 descendería a la B Nacional. Como es sabido también, al próximo año, tras solamente una temporada en segunda división, River, y por mérito deportivo, volvería a la primera división del fútbol argentino. ¿Cómo nos queda en resumen River Plate? A pesar de su descenso en 2011,
gracias a ser el primer club grande, de los mencionados grandes, en ascender, gracias a su ascenso tempranero a la primera división, River nos queda con 116 temporadas en la máxima división del fútbol argentino, y ambos ascensos en la cancha, por mérito propio. Otro dato muy importante que nos ayuda a saber qué club es el más de primera y cuál es un poquito más de la B, es ver la tabla histórica de la primera división, en donde River por mucho es el club con más puntos en la primera división del fútbol argentino. Además, es el que más partidos ganó, el que más goles hizo y el que más partidos jugó en la primera división del fútbol argentino. Primero River, con más goles, más partidos ganados, más puntos, más todo. Segundo Boca, tercero San Lorenzo, cuarto Independiente y quinto Racing Club. Si nos vamos al amateurismo únicamente, como saben, Racing Club de Avellaneda es el puntero en esta tabla por aquellos 7 campeonatos seguidos conseguidos. Pero está primero Racing, segundo River, tercero Independiente, cuarto San Lorenzo y quinto Boca. Recordemos Boca en el amateurismo con 5 años seguidos en la segunda división. Por último, si tomamos únicamente la tabla del profesionalismo, de todas formas River es el puntero. Tiene en el profesionalismo también más partidos jugados, más puntos ganados, más goles hechos, más todo que todos los clubes del fútbol argentino. Primero River, segundo Boca, tercero San Lorenzo, cuarto Independiente, quinto Vélez aparece en el profesionalismo y sexto Racing Club de Avellaneda. Para finalizar, tenemos acá la tabla actualizada de la cantidad de temporadas en primera división que tiene cada club del fútbol argentino. Fíjense que River tiene 116 temporadas en la máxima categoría del fútbol argentino. Además de esas 116 temporadas en primera, River es el que más puntos en primera tiene y el que más partidos ganó en la primera división. Le sigue Boca pegadito junto con Independiente, que tienen 113 temporadas, luego Racing con 12, después viene Estudiantes y después viene San Lorenzo. Entonces vamos a resumir la pregunta que hicimos al inicio del video. Como conclusión, de los 5 grandes del fútbol argentino, San Lorenzo es claramente el grande que más de la B es. Después, en segundo lugar, tendríamos a Racing Club de Avellaneda, y luego en un puesto compartido están Boca e Independiente con 113 temporadas. Ninguno tiene un ascenso por mérito propio y además Boca tiene 5 años en la segunda división del fútbol argentino. River Plate es, sin dudas, el club más de primera que existe en el fútbol argentino. 116 temporadas en primera. El que lo sigue directamente es Boca e Independiente con 113. 3 años menos en primera que River Plate. Además, si vamos a la tabla de posiciones histórica, el primero es River y por diferencia, tanto en el profesionalismo como si sumamos profesionalismo y amateurismo. Entonces, si River es de la B, ¿qué le queda a todos los demás clubes del fútbol argentino? Muchas gracias por ver el video, no te olvides de suscribirte, de dejar un like y un comentario. Hasta la próxima.